Ahora nos tocaría ver el segundo libro, que sería Didáctica de la Física, ¿ya? Entonces, lo propio, vamos a iniciar esto y vamos a ir de forma correlativa. Ahora, el caso es que al igual que en física conceptual, bueno, la diferencia entre ambos libros es que en física conceptual sí tenemos ejercicios, preguntas, resúmenes, etcétera, como hemos estado viendo, y de repente el tema de física conceptual es mucho más fácil el estudio, ya que ahí se nos plantean varios ejercicios que se podrían directamente aplicar en un examen de ascenso de categoría. Sin embargo, en el segundo libro, que es Didáctica de la Física, tiene un contenido un tanto más direccionado de repente al análisis de los programas de estudio, ¿no? De otro país. Es decir, no está relacionado a los planes y programas de nuestro sistema educativo, sino a un sistema educativo externo, ¿ya? Entonces, por ese motivo, de repente, a la hora de hacer el análisis de este libro y a la hora de repasarlo, para nosotros no es tan fácil interpretarlo. Sin embargo, ¿qué es lo que debemos estudiar y tomar en cuenta de este libro? Obviamente, nuevamente, la parte metodológica, las estrategias, la didáctica, eso es lo que se debe rescatar de este libro. En el libro también hay ciertas partes en las que hacen, por ejemplo, un análisis de su planificación. Fíjense acá, donde dice planificación educativa, instrumentos para transformación de enseñanza de la física. Básicamente plantean instrumentos, ¿ya? Para a partir de sus programas de estudio, ¿ya? Entonces, hablan sobre los niveles de planificación, por ejemplo. Ellos tienen unos niveles de planificación, de repente son similares a los nuestros, pero no son los nuestros. Entonces, todo esa, todo ese grupo de páginas, que es a partir de la 29 para adelante, hasta más o menos la página 50, es bastante irrelevante, se los podría decir. Aunque podemos de ahí tomar algunos elementos, ya por ejemplo, elementos del diseño de un plan educativo, pero nosotros ya tenemos nuestro plan educativo, tenemos nuestros programas de estudio, también tenemos nuestro modelo de diseño curricular, es decir, nosotros no requerimos estudiar la planificación de otro país, no necesitamos estudiar los contenidos de otro país porque eso no nos van a evaluar, ¿no? Lo que nos van a evaluar es todo lo referente y lo relacionado a nuestro sistema educativo. Entonces, si yo tengo que estudiar algo, estudiaré sobre el tema de la planificación curricular, por ejemplo, en el sistema educativo boliviano, los PDCs, los PADs, básicamente son eso lo que nosotros tendríamos que estar, esos elementos los que tendríamos que estar estudiando. Muy bien, la primera parte nos habla sobre didáctica de la física, ¿ya? Una síntesis y fundamento de la praxis educativa. Nos indica que la constitución de la didáctica de la física, este es un documento que surge del modelo educativo de otro país, en este caso de Latinoamérica, pero también ajeno a nuestra realidad, ¿no? La constitución de la didáctica de la física en el Uruguay, como un campo de conocimiento autónomo e histórico, especial viene de varias décadas atrás, pero ha tenido escasa acumulación teórica de análisis y prospectiva y difusa influencia en las prácticas del aula cotidiana. Esto tiene como consecuencia el de generar escasos efectos apreciables traducibles en una comunidad académica específica. La incorporación de artículos y su discusión en revistas especializadas o el debate permanente de congresos de profesores de física, desde luego que es posible observar una serie de mojones fundamentales como la Asociación de Profesores de Física, la elaboración de la revista Educación en Física o actividades didácticas en los congresos. Lo que se está planteando es que el contexto educativo parece como más conservador que en otros ámbitos latinoamericanos similares. En tal sentido, la necesidad de revisar las concepciones y en didáctica de la física es imprescindible. Tener un concepto una concepción didáctica
Implica tener una concepción sobre la educación, sus funciones y sus límites, y simultáneamente una concepción sobre el hombre y su papel histórico. Las ciencias sociales, como la educación y la didáctica, son también un producto social y no son neutrales, ni están libres de intereses, ni son independientes del contexto político. Los métodos, los procedimientos y los resultados de la indagación contienen una visión determinada de los sistemas sociales. Y la definición que hacen de los problemas está determinado por la cultura y la historia. Popskiewicz, 1985. Para fundamentar la vigencia epistemológica y la didáctica de la física, se consideró necesario primero definir el fundamento epistemológico, luego el de la ciencia y su enseñanza, y más adelante se desarrolló el concepto de didáctica. Y por último, se establecen las características de la didáctica de la física. 1. Fundamento epistemológico y paradigmas educativos. El origen etimológico de la palabra epistemología proviene del griego epistem, que significa conocimiento, y logía, que significa estudio. Por lo tanto, se puede afirmar que la búsqueda de un fundamento de conocimiento supone analizar su naturaleza y validez del mismo. Su proposición es distinguir ciencia y otras formas de conocimiento. La investigación profunda de la superficial, así como sugerir propuestas desde el punto de vista teórico-práctico. Pero el campo de análisis y propuesta de la epistemología no es unívoco como se observa en los planteos de Popper y Piaget. Para Popper, el estatuto de la epistemología viene definido por tres notas. Por el interés acerca de la validez del conocimiento, que básicamente es el estudio de la forma de cómo el sujeto adquiere dicho conocimiento, y que es irrelevante para su validez. Por sus desintereses hacia el sujeto del conocimiento, es decir, que la ciencia es considerada solo en cuanto al lenguaje lógico, estudiado desde un punto de vista objetivo. Es decir, la epistemología se ocupa de los enunciados de la ciencia y de sus relaciones lógicas, ¿no? Como una justificación. Y por último, por poseer un carácter lógico-metodológico, es decir, normativo y filosófico. Sin embargo, para Piaget, la epistemología se caracteriza por principios opuestos a los de Popper, ya que a la epistemología le interesa la validez del conocimiento, pero también las condiciones de acceso al conocimiento válido. De ahí que el sujeto que adquiere el conocimiento no sea irrelevante para la epistemología, sino que ésta debe ocuparse también de la génesis de los enunciados científicos y de los múltiples aspectos de la ciencia que trasciende las dimensiones estrictamente lingüística y lógico-formal. 2000 páginas. Para superar estas dificultades, siguiendo a Padrón, es más adecuado considerar los enfoques epistemológicos, según los cuales las variaciones observables en los procesos de producción científica obedecen a determinados sistemas de convicciones acerca de qué es el conocimiento y sus vías de producción y validación. Padrón 2008. Estas variaciones es lo que se denomina como paradigma. En este sentido, es importante tener presente que se aspira a identificar los problemas fundamentales que atraviesa el debate contemporáneo, mostrar la complejidad en extensión y profundidad de la temática, identificar el sujeto, investigador, actor y el sujeto u otro objeto cognoscible dentro de la perspectiva de un constructo sociohistórico o sociohistórica, y para esto deberá estructurar el discurso dominante, repensándolo críticamente. Es justamente el docente donde se forma el profesional de la educación y se desarrolla la didáctica de la física, que se produce la mayor complejidad de la discusión epistemológica. Se pretende asumir la formación docente y el oficio de formador en relación a un modelo complejo pensado en el conocimiento de una manera diferente e incorporar la complejidad para objetivar las propias prácticas como objeto de estudio.
Incorporando los aportes de la teoría de la subjetividad, se incluye además el atravesamiento de los otros ejes de análisis, como la situacionalidad histórica, las relaciones de poder-saber, la relación teórico-práctica y la vida cotidiana. Podemos pensar que si la epistemología subyacente puede ser una de las fuentes del problema, es factible utilizar el análisis epistemológico como herramienta para contribuir a la reorientación y a la superación de las prácticas de formación docente. Gorodokin. En este caso, cada paradigma aparece como factor organizador del frente a otros paradigmas. Factor interparadigmático, así se lo denomina, ¿no? Así como y en forma simultánea, organiza a los individuos en forma y forma que forman parte de él, es decir, los factores intraparadigmáticos. Así, un paradigma organiza los procesos sociales y psicológicos y ofrece a los individuos una forma de mediar significados más complejos que los que brinda el discurso ordinario. Popskewik, 1988. Esto se traduce en la construcción de un paradigma didáctico. En este caso, se plantea una opción epistemológica sobre la diversidad de posibles concepciones, pero antes es necesario introducir una posible definición de ciencia. Vamos ahora a realizar una pequeña evaluación a partir de ese contenido, de ese corto contenido que hemos tomado en consideración. La pregunta número 1 nos indica, para fundamentar la vigencia epistemológica de la didáctica de la física, se consideró necesario primero definir, inciso A, fundamento epistemológico, inciso B, fundamento de la ciencia y su enseñanza, inciso C, desarrollar el concepto de didáctica, inciso D, establecer las características de la didáctica de la física. Bien, la respuesta correcta, fundamento epistemológico. Pregunta número 2. De acuerdo al origen etimológico de la palabra epistemología, episteme significa sabiduría, conocimiento, aprendizaje o ninguna de las anteriores. La respuesta correcta, conocimiento. Pregunta número 3. ¿Qué autor plantea la siguiente definición? Para el estatuto de la epistemología, viene definido por 3 notas. Por el interés acerca de la validez del conocimiento, que es básicamente el estudio de la forma como el sujeto adquiere dicho conocimiento, es irrelevante para su validez. Por su desinterés hacia el sujeto del conocimiento, es decir, la ciencia es considerada solo en cuanto al lenguaje lógico estudiado desde un punto de vista objetivo. Es decir, la epistemología se ocupa de los enunciados de la ciencia y de sus relaciones lógicas, es de su justificación. Y por último, por poseer un carácter lógico-metodológico, es decir, normativo y filosófico. Inciso A, Popper. Inciso B, Piaget. Inciso C, Baldomero. Inciso D, ninguno de los anteriores. Y la respuesta correcta, inciso A, Popper. Pregunta número 4. Según Padrón, las variaciones observables en los procesos de producción científica obedecen a determinados sistemas de convicción acerca de qué es el conocimiento y sus vías de producción y validación, donde dichas variaciones se conocen como, inciso A, controversias, inciso B, disyuntivas, inciso C, paradigmas, inciso D, ninguna de las anteriores. Respuesta correcta, paradigmas. Vamos con otra pregunta, la quinta. ¿Cuál es el ámbito donde se desarrolla la didáctica de la física
que se produce la mayor complejidad de la discusión epistemológica. Inciso A, en la formación secundaria. Inciso B, en la formación inicial. Inciso C, en la formación docente. Inciso D, en ninguna de las anteriores. La respuesta correcta, inciso C, en la formación docente. Continuemos entonces. El punto número 2 del tema número 1 nos indica la ciencia, sus filosofías y su enseñanza. Los enfoques epistemológicos y su clasificación. Las ideas sobre la ciencia y sus fundamentos han sufrido diferentes transformaciones epistemológicas. A lo largo del tiempo, a lo largo del siglo XX, se ha ido reduciendo las cuestiones epistemológicas sobre la ciencia y su naturaleza. Los mismos se concentran en temas como la conceptualización de las teorías científicas, la inconmensurabilidad, las anomalías, las controversias y el contraste entre teorías, así como las condiciones que causan el cambio de teorías. Y el progreso científico, la conceptualización del progreso mismo, los métodos y criterios de validación del conocimiento científico, es decir, la racionalidad científica, el concepto de verdad, los intereses y determinantes de la producción científica. Vázquez A. 1994. De este análisis, la introducción del enfoque epistemológico se sustenta en determinadas convicciones y supuestos del tipo ontológico y gnoseológico, reconociendo las diferentes propuestas que se realizaron. Desde el punto de vista gnoseológico, referida a las convicciones del origen del conocimiento, se lo puede simplificar en dos tipos de valores, empirismo y racionalismo. Desde el punto de vista ontológico, analizamos las relaciones del sujeto con la realidad que se puede pensar en dos enfoques, idealismo y realismo. De la interacción de estas dos variables surge la tabla de doble entrada que expresa los cuadros grandes enfoques a nivel epistemológico, Padrón 2008. De los mismos, históricamente el neopositivismo inductista ha sido el primero. A partir de la crítica a este se constituye el realismo falsacionista, el pragmatismo, y en una visión opuesta en su radicalidad, la teoría crítica. Neopositivismo y falsacionismo. A mediados de los 50 se encuentra como concepción dominante la neopositivista, que trata de extrapolar algunos aspectos de la práctica de los investigadores en ciencia, logrando gran receptividad aún en el ámbito educativo y no solo en la enseñanza de las ciencias. La ciencia para estos se elabora a través de los hechos, objetivos neutrales y pero independiente a la misma. Se acepta como científicas aquellas proposiciones probadas en forma directa e indirecta a través de la experimentación en caso de alguna de ellas no coinciden con el experimento. Se considera que es errónea la teoría que lo generó o el experimento debe mejorarse para superar posibles fallas. En todo caso, la proposición está congelada hasta que se dominen los inconvenientes. La ciencia es observada como acumulativa a lo largo de la historia y la generación hacia teorías más abarcadoras e integradoras, siendo la física clásica en su versión más lineal como el ejemplo paradigmático como respuesta al inductismo neopositivista. Surge el falsacionismo de Popper. En este, la falsedad de uno de sus enunciados no implica el destierro del mismo, sino que pone en duda la teoría de lo que sustenta la teoría es falsa. Para superar la vieja teoría, se exige la elaboración que corrija los errores de las anteriores y pueda hacer predicciones hasta que sea falsada nuevamente. Ambos son neopositivistas porque consideran a la ciencia, uno, la separación entre el concepto, el contexto del descubrimiento, es decir, cómo han surgido las ideas, y el concepto de la justificación o las relaciones lógicas entre proposiciones
teóricas y empíricas, interesándose fundamentalmente por este último. Segundo, la distinción entre los términos observables y teóricos, siendo los primeros los jueces absolutos de la ciencia. Tercero, la filosofía de la ciencia pretende tener un carácter normativo respecto a la ciencia. Solves 2009. En definitiva, el neopositivismo presenta una evolución de un enfoque predominantemente realista, desde el punto de vista ontológico y empírico, desde el nociológico hacia un racionalismo realista. El contexto crítico. A partir de la década del 60 comienzan a surgir nuevos enfoques epistemológicos. El de Kuhn, Feyerabend, Lakatos, Tolling, que ponen en tela de juicio a la realidad, entendida como lo observable por los sentidos y la experimentación como juez de lo correcto. Este nuevo enfoque considera la importancia para la elaboración de la ciencia de los factores contextuales externos. A su vez, la imagen de la ciencia y su enseñanza cambia radicalmente dejándose de lado el método científico, único y ateórico. Se incorporan otras ramas del saber a las ciencias, las llamadas ciencias sociales o humanas, y se destaca la importancia de la relación de la ciencia con la tecnología y el medio, en especial la sociedad. El progreso de la ciencia no es un problema de construcción interna, sino que surge además de la confrontación de determinados sectores sociales, que ven en la ciencia y la tecnología como un factor de control, que puede ser de dominación o liberación según el sector considerado. Dentro de este enfoque racionalista, idealista se destaca la escuela de Frankfurt, que da lugar a la teoría crítica a partir de los aportes del marxismo y desarrollando la dialéctica de la dominación con influencia en educadores latinoamericanos. Sabiani y Libanese deben buscar la emancipación del ciudadano y para esto lo primero es necesario la democratización de su enseñanza, que suponga su extensión desde los niveles básicos y no solo el universitario y la formación adecuada del docente. Por último, un enfoque empirista idealista se desarrolla una ciencia etnográfica basada en la investigación cualitativa, sustentada en la antropología. En esta concepción, la experiencia personal y las relaciones intersubjetivas son los aspectos fundamentales para este enfoque científico. A nivel educativo, influyó especialmente en determinadas de investigación denominadas investigación-acción y en la etnografía educativa. La imagen actual de la ciencia. La discusión anterior no aparece ni en los textos y menos aún en los medios de comunicación. Ni siquiera se manifiesta en el contenido de un determinado enfoque epistemológico, considerado como el más adecuado entre varios. La imagen de la ciencia se encuentra implícita en el discurso y esto le permite tener una infinidad de máscaras para ser presentadas según la ocasión. Por lo general, se preconiza una imagen de una ciencia neutral, guiada guiada por la búsqueda de la verdad atemporal. Pero una acumulación del conocimiento creados por genios, individuos únicos de gran inteligencia, y no como procesos colectivos. Es una ciencia que se encuentra por encima de la problemática cotidiana, como las crisis económicas o los inconvenientes políticos. Junto a la misma, se considera a la ciencia como lo que se produce a nivel empírico. Dentro de su espacio especial, llamado laboratorio, en este el científico es un hombre obsesionado que experimenta día y noche para la satisfacción de su ego personal, al estilo Frankenstein, en la versión negativa o Marie Curie en la versión positiva. Estas imágenes obviamente reflejan con mayor o menor pureza enfoques epistemológicos, como el neopositivismo realista, racional en el primer caso y
el empirismo en el segundo. Superpuesta a esta, sin sustituirla, aparece como una actividad humana, como construcción social y dependiente de determinados sectores que la utilizan para el bien, o sea, para el progreso humano, o el mal para realizar daños ecológicos. Por lo general, el rol asignado a la ciencia se encuentra paralizado. Algunas veces el mismo aparece relativizado, de escasa incidencia o diluido, en especial para el estudio de hechos sociales. En cambio, en otras circunstancias, aparece como el factor más importante, capaz de transformar la sociedad o por lo menos alivianar las desventajas entre los distintos sectores sociales. En definitiva, los enfoques epistemológicos dan lugar a diferentes concepciones sobre la ciencia. Siguiendo a Salinas, es necesaria la integración de diversos aspectos que construyen el saber científico, que junto a los aspectos ontológicos y nociológicos se debería considerar el aspecto axiológico, es decir, valores de la labor científica, el progreso del conocimiento, el efecto ecológico, el aumento de la calidad social, entre otros. Como fundamental, Salinas J. Todos estos aspectos pueden diferenciarse para un mejor análisis, comprensión y propuesta, en especial como aporte de la didáctica de la física, pero deben concebirse como factores que interactúan en forma solidaria y se complementan nuevamente en la búsqueda de la transformación educativa y social. La enseñanza de la ciencia, búsqueda de la transformación. Coincidiendo con Marco, es la educación en ciencias que la debe cumplir esta función desmitificadora de la ciencia. Formar ciudadanos científicamente cultos no significa hoy dotarles solo de un lenguaje, el científico en sí, ya bastante complejo, sino enseñarles a desmitificar y decodificar las creencias adheridas a la ciencia y a los científicos. Prescindir de una aparente neutralidad, entrar en las cuestiones epistemológicas y en las terribles desigualdades ocasionadas por el mal uso de la ciencia y sus condicionantes sociopolíticos. Marco 1999. Es decir, es necesaria una alfabetización científica para lograr una educación de la ciudadanía, que significa que la población sea capaz de comprender e interpretar e interactuar sobre la sociedad, es decir, de participar activa y responsablemente sobre los problemas del mundo, con la conciencia de que es posible cambiar la sociedad en que vivimos y que no todo está determinado desde un punto de vista biológico, económico y tecnológico. Martín 2002. En definitiva, una de las funciones más importantes de la educación científica es ayudar a los alumnos a compartir unas formas simbólicas extraordinariamente complejas de representar y comprender el mundo, que son los productos de las elaboraciones de la ciencia. Pozo J. 2001. Muy bien, ahora nuevamente vámonos con algunas preguntas de evaluación de ese segmento del texto que hemos leído, ¿no? Entonces, en principio, tenemos la pregunta. El texto, la conceptualización de las teorías científicas, la inconmensurabilidad, las anomalías, las controversias y el contraste entre teorías, así como las condiciones que causan el cambio de teorías y el proceso científico, la conceptualización del progreso mismo, los métodos y los criterios de validación del conocimiento científico, la racionalidad científica, el concepto de verdad, los intereses y determinantes de la producción científica corresponden a, inciso A, Vázquez, inciso B, Padrón, inciso C, Piaget, inciso D, ninguno de los anteriores.
Bien, la respuesta correcta es el inciso A, ¿no? Vázquez A. Segunda pregunta. La epistemología, desde el punto de vista nociológico, referida a a las convicciones del origen del conocimiento, se lo puede simplificar en dos tipos de valores, los cuales son empirismo y científico, inciso B, empirismo y racionalismo, inciso C, empirismo y sociológico, o inciso D, ninguno de los anteriores. Respuesta correcta, inciso B, empirismo y racionalismo. Pregunta número 3. La epistemología desde el punto de vista ontológico, analizando la relación del sujeto con la realidad, se puede pensar en dos enfoques, los cuales son, inciso A, realismo e imaginativo, inciso B, idealismo y racionalismo, inciso C, idealismo y realismo, inciso D, ninguno de los anteriores. Y la respuesta correcta, idealismo y realismo. Pasamos a la siguiente. ¿Cuál es la concepción que a mediados de los 50 se encuentra como concepción dominante, que trata de extrapolar algunos aspectos de las prácticas de los investigadores en ciencia, logrando gran receptividad aún en el ámbito educativo, y no solo en la enseñanza de las ciencias? Inciso A, neopositivista, inciso B, falsacionismo, inciso C, materialismo, inciso D, ninguno de los anteriores. Y la respuesta correcta, el neopositivista. Pregunta número 5. Determinar cuál de los siguientes criterios no es parte de los tres planteados del análisis realizado por Solves para el neopositivismo y el falsacionismo. Inciso A, la separación entre el contexto del descubrimiento, cómo han surgido las ideas, y el concepto de la justificación, relaciones lógicas entre proposiciones teóricas y empíricas, interesándose fundamentalmente por este último. Inciso B, la distinción entre los términos observacionales y teóricos, siendo los primeros los jueces absolutos de la ciencia. Inciso C, la filosofía de la ciencia pretende tener un carácter normativo respecto a la ciencia. Inciso D, la física como ciencia del entendimiento de la realidad natural. Tiene un carácter teórico finito en la ciencia. Respuesta correcta. Inciso D. La física como ciencia del entendimiento de la realidad natural. Tiene un carácter teórico finito en la ciencia. Muy bien. Pasamos al punto 3 entonces. Ahora, en este punto 3, eh, vamos a observar lo siguiente. Nos dice la didáctica dentro de la formación docente. Campo de acción de la didáctica, ¿no? La misma debe reflexionar y actuar en un doble ámbito. La didáctica se ocupa de la educación del estudiante y la formación del ciudadano como actividad de enseñanza. Muy bien, los puntos que nos menciona acá son los siguientes. Por un lado, en el ámbito escolar, sus problemas internos, el docente, ¿no? El docente y los alumnos, sus características y su interacción, el proceso, producto de enseñanza-aprendizaje, los métodos y los contenidos de aprendizaje, la influencia más inmediata del medio social. Eh,
Por el otro, a nivel global, el aspecto social político, el control y la evolución del conocimiento, quiénes deben aprender y para qué papel tiene la educación en el espacio-tiempo histórico-social, cómo modificar la actual situación, etcétera. Y, y esto se manifiesta en la ubicación de la didáctica en el discurso actual. En todo este proceso de posicionamiento de la teoría didáctica, tiene lugar una situación por lo demás paradójica. La convivencia y complementariedad de, por una parte, un discurso que propugna el cambio educativo a través del desarrollo profesional y autónomo de los profesores y profesoras. Bien, en ambos casos, la didáctica influye hacia una herramienta para obtener una visión global del sistema educativo, pensado en la formación del alumno como persona y actuar en la transformación del sistema educativo, que a su vez debe dar lugar a las transformaciones sociales simultáneamente. Debe ser un instrumento, en el sentido dialéctico, para establecer una relación entre estas dos concepciones didácticas. Cuando se piensa en el papel de la didáctica, se debe considerarla como conocimiento científico y como instrumento; de lo contrario, su acción es parcial e incompleta. La labor científica tiene dos aspectos principales. Uno, que rectifica las sensaciones, elabora principios nuevos y complejos de inducción y deducción. Esto se afina a los instrumentos de la experiencia y de su control. Otro que aplica este complejo instrumental de instrumentos materiales y mentales al establecimiento de lo que hay en la sensación, en las sensaciones de necesario o arbitrario, individual o transitorio. Gramsci, 1972. Es aquí donde se debe dar rupturas, es decir, en el sentido de desequilibrios, conflictos, no con la finalidad de que se planteen problemas sin solución, sino que lleven al alumno que la realiza y al docente, ¿no?, que la pone en práctica a formas de conocimientos superiores, lo cual implica la obtención de una praxis educativa y el pasaje de la misma a la praxis social. Una de las características de la educación progresiva, progresista y transformadora es la ruptura en cuanto categoría que debe ocurrir durante el trabajo didáctico pedagógico. A nivel cognitivo, obviamente son rupturas que el propio alumno y también el docente deben realizar, pero también obviamente que ocurran rupturas en el proceso educativo trasciende la estricta individualidad del sujeto. Es obligación de la educación escolar, por sus funciones, contribuir para la formación del colectivo de los educandos, de modo que propiciar las rupturas para un sujeto particular de ese colectivo no dependa de su individualidad. Delis Soykov, 1991. Esto significa que no se pueda pensar solamente en la didáctica como un problema práctico para resolver situaciones coyunturales. En el salón, como doy hoy mi clase, la pregunta: a nivel global, ¿cómo hay que enseñar el programa vigente? Como tampoco es un problema teórico para analizar el aula, qué características tiene que el aprendizaje de los alumnos, ni para observarla desde afuera, qué influencia ejerce la economía en la didáctica. La didáctica posee todos estos elementos que se analizan comúnmente aislados entre sí, o se la considera como la teoría desconectada del quehacer diario o con prácticas resolviendo problemas inmediatos, coyunturales sin relación con factores socioculturales. Esto se manifiesta en el docente, el cual tiene una teoría, lo que debe hacer, según sus aspiraciones, y a su vez tiene su práctica, lo que puede hacer. Esta contradicción no se supera y muchas veces se fomenta, apareciendo el docente como el culpable de la mala enseñanza. Y en definitiva, no se obtiene la praxis educativa
con la correspondiente contradicción dialéctica entre teoría y práctica, que permita superar la situación. La asignatura didáctica de la física se enmarca dentro de las propuestas epistemológicas del nuevo plan de formación docente, cuando se afirma que los docentes deben ser conocedores profundos del saber disciplinar para llegar a entender sus vínculos con las demás áreas del conocimiento y poder enseñar las disciplinas desde esa perspectiva de integración. Cuando el docente conoce la estructura epistemológica profunda de lo que debe enseñar, así como los procesos puestos en juego de los aprendizajes de los estudiantes, será capaz de desarrollar una mirada crítica sobre tus propios saberes y, por tanto, abrirlo en todas las direcciones necesarias para mejorar comprensión del mundo. La propuesta didáctica no supone que no se pueda y se deba fragmentar los problemas. Para comprenderlos mejor es más. Esto es lo que se hace cuando se investiga y o se trabaja en la docencia. Pero se debe tener claro que se está abstrayendo y simplificando la realidad, se la está idealizando. La realidad educativa es una unidad compleja y diversa. En sus manifestaciones, la misma es mucho más que la simple sumatoria de las partes, y la didáctica debe tratar de conocerla en toda esa complejidad. Didáctica del sentido no común. El individuo se relaciona con el mundo material y social y establece interrelaciones que se transforman en experiencias para la praxis, es decir, para la elaboración teórica, la práctica de acción y la vinculación entre ambas. Como estos elementos están matizados por el manto social, sus relaciones no se basan solamente en la objetividad, sino que existe un factor de imposición a todo nivel. Al suceder esto puede haber contradicciones no resueltas o ni siquiera manifestarse entre la teoría y la realidad. Por esto se puede afirmar que todos los docentes hacen didáctica a partir del sentido común, resolución casual más experiencia de trabajo y de vida. Pero la aceptación de esta didáctica podría ser, en el mejor de los casos, solo el punto de partida. Este sentido común no puede ser lo que fundamente el método de enseñanza que utiliza el docente, aunque la didáctica está y debe estar unida a la práctica. No es solo eso, es también teoría, práctica y teoría, para solucionar problemas coyunturales, pero también debe estar unida a los fines de la educación. Debe cumplir dentro de un contexto mucho más global. Es en esta conceptualización, ¿no?, una mirada global que nos plantea el docente en el campo didáctico. Para superar esta problemática, es que el docente como ser social debe investigar no como un técnico especialista de física, que obviamente no lo es, sino en función de comprender y modificar el contexto real que le toca vivir. Esto significa reflexionar individual y colectivamente cómo cambiar sus formas de enseñanza, sus planteos teóricos y su rol como docente. Y junto a él, también el alumno debe cambiar su papel y no solo esperar que se lo cambie. Sugiriendo a los educadores la necesidad de la realización de investigaciones como forma de poder sustituir los modelos didácticos dominantes en las prácticas de enseñanza, se coloca en duda la concepción de la didáctica como una disciplina académica cuyo objetivo es el desenvolvimiento, el análisis de la enseñanza. La reconceptualización de la enseñanza separada de una problemática social más amplia, estos son concebidos, ¿no?, en el abstracto de las fórmulas librescas o idealizada en las teorías personales importadas, emerge como estímulo a la realización de estudios. Ricci, Carvalho y Dirceu, 1988.
Muy bien, ahora nuevamente nos toca realizar una pequeña evaluación de este contenido que hasta este punto hemos hecho lectura. De acuerdo al campo de acción de la didáctica se ocupa de la educación del estudiante y la formación del ciudadano como actividad de enseñanza. La misma debe reflexionar y actuar en un doble ámbito, los cuales son, inciso A, el ámbito escolar y a nivel global, inciso B, en el ámbito familiar y a nivel escolar, inciso C, en el ámbito familiar y a nivel global, inciso D, ninguno de los anteriores. Inciso A. Muy bien, colega. El inciso A. Pregunta número 2. ¿Quién es el auto de la, sí, el autor, perdón, ahí me falta el autor de la cita? La labor científica tiene dos aspectos principales. Uno que rectifica inicialmente el modo de conocimiento, rectifica y esfuerza los órganos de las sensaciones, elabora principios nuevos y complejos de inducción y deducción. Esto es, afina los instrumentos de la experiencia y de su control. Otro que aplica este complejo instrumental, es decir, de instrumentos materiales y mentales, al establecimiento de lo que hay en las sensaciones de necesario o de arbitrario, individual, transitorio. Gramsci, 1972, Salinas, 1995, Klein, 1998, inciso de ninguno de los anteriores. Gramsci. Respuesta correcta, Gramsci. Muy bien. De acuerdo a lo escrito por Delisoikov, 1991, seleccione el análisis correspondiente a lo postulado. Inciso A. Significa que no se pueda pensar solamente en la dialéctica, como un problema práctico para resolver situaciones coyunturales en el salón. Inciso B. Significa que no se pueda pensar solamente en la dialéctica como un problema teórico para resolver situaciones coyunturales en el salón. Inciso C. Significa que no se pueda pensar solamente en la dialéctica como un problema didáctico para resolver situaciones coyunturales en el salón. Y la respuesta correcta, inciso A nuevamente, ¿no? Significa que no se pueda pensar solamente en la didáctica como un problema práctico para resolver situaciones coyunturales en el salón. Pregunta número 4. En la didáctica del sentido no común, el individuo se relaciona con el mundo a nivel, inciso A, espiritual y social, inciso B, material y social, inciso C, material y digital, inciso D, digital y social. Y la respuesta correcta, material y social. Pregunta número 5. En la didáctica del sentido no común, se puede afirmar que no todos los docentes hacen didáctica a partir del sentido común. Esto significa, inciso A, resolución casual más experiencia de trabajo y de vida especulativa. Inciso B, resolución casual más experiencia de trabajo y de vida cotidiana. Inciso C, resolución casual más experiencia de trabajo y de vida práctica. Inciso D, ninguna de las anteriores. La C. Inciso A, resolución casual más experiencia de trabajo y de vida especulativa. Muy bien. Una sexta pregunta. El texto para superar esta problemática es que el docente
como ser social, debe investigar, no como un técnico especialista en física, que no lo es, sino en función de comprender y modificar el contexto real que le toca vivir. Corresponde a, inciso A, mediación docente y paradigma didáctico. Inciso B, el docente en el campo didáctico. Inciso C, didáctica del sentido no común. Inciso D, ninguna de las anteriores. Muy bien, la respuesta correcta es inciso B, el docente en el campo didáctico. Bien, continuemos entonces con el contenido. El punto 4 nos indica didáctica específica de la física. ¿Ya? Didáctica específica de la física. La especificidad de la didáctica de la física dice lo siguiente. La elaboración didáctica se expresa a nivel del profesorado como parte identitaria del docente. Es decir, cuando el docente se define como profesor de física, muestra una parte común, que sería didáctica educativa, y una parte específica, que sería de física, que lo distingue del resto de las formaciones que se desarrollan en las instituciones de formación docente, obviamente. Esta especificidad, esperada por el educando, supone una opción y se traduce en una concepción distinta del quehacer educativo con otros docentes. Esto no implica que no haya zonas comunes con otras especialidades, pero esta comunión puede deberse en lo educativo, en el campo común educativo, o en el campo teórico por no tener raíces similares, como la enseñanza de las ciencias. Pero esta conjunción entre enseñanza y física es la que permite plantear una doble raíz epistemológica autónoma dentro de una didáctica específica. La asunción de la naturaleza doblemente epistemológica de la didáctica tiene algunas derivaciones importantes respecto de la teorización y de la investigación de la enseñanza. En primer lugar, significa que no es posible teorizar la enseñanza como acción por fuera del conocimiento, que esa actividad de enseñanza involucra. En segundo lugar, significa que los juegos epistemológicos a la interna del saber enseñado, o sea, los conceptos, los hechos singulares, las relaciones de casualidad entre distintos acontecimientos, etcétera, son la clave de la enseñanza desde la elaboración de un discurso acerca de los contenidos que los estudiantes reciben hasta la organización de todas las demás tareas que se realizan en el entorno de la relación pedagógica. Zavala 2007. Torresilla plantea la necesidad de desarrollar la relación entre epistemología didáctica y contexto, traducidos en variables que permitan relacionar la investigación y la enseñanza de la física. En esquema, las variables pueden describirse y agruparse como sigue. Variables epistemológicas, relativas al saber. Formación histórica de los conceptos de base, contradicciones, restauraciones, relación con otras áreas de conocimiento. Relativas al alumnado. Apropiación del saber por parte de los alumnos en formación de los conceptos en su mente. Variables didácticas, de situaciones, grupos reducidos de alumnos o de clases masificada, clase expositiva o basada en actividades, trabajos individuales o en grupo. Asignaturas cuatrimestrales, anuales, optativa u obligatoria. De contrato. Relaciones personales entre profesor y alumno. Expectativas respecto a un alumno. Sistema de evaluación. De transposición. Presentación de los conceptos, constancia de los conocimientos previos, uso de materiales adecuados, adecuación del tiempo. Variables de contexto, relativas al saber, valoración sociológica, necesidades tecnológicas, tipo de práctica social a desarrollar por el futuro profesional, relación o no con conocimientos anteriores.
relativas al profesorado, concepciones del profesorado, relación con el saber, formación, expectativas, satisfacción profesional, condiciones laborales, relativas al alumnado, origen e historia de los alumnos, nivel de conocimiento, motivación hacia su carrera, condiciones familiares. Torrecillas. Es en la construcción de esta matriz de variables la que permite considerar la didáctica de la física como un campo de conocimiento único. Didáctica de la física, puente espacio-temporal y conceptual de la enseñanza y el aprendizaje. El espacio de construcción de la didáctica de la física es multifacético y se sostiene con el cruce, punto de encuentro, y como puente un vínculo entre diferentes campos epistemológicos. Esto no afecta a la especialidad de la disciplina, todo lo contrario, la potencia como campo de conocimiento a investigar. Se puede distinguir varios cruces o puentes en el caso de la formación docente de profesorado. La primera, interacción física y la educación. Ambas ciencias aportan elementos teóricos metodológicos para comprender la realidad. En el caso de la didáctica, la física, esto supone conflictos, ya que los sustentos, normalidad, formas de análisis y justificación son muchas veces antagónicos, correspondiendo cada uno de ellos a prototipos de ciencias naturales y ciencias humanas. Interacción teórica y práctica. Esta otra dimensión se considera durante mucho tiempo, se consideró a la didáctica como una actividad relacionada casi exclusivamente a la práctica. De allí el peso relativo en la formación del futuro profesor. Las investigaciones realizadas desde la década del 60 y con mayor intensidad en las últimas décadas demuestran que la didáctica de la física no puede desconocer la teoría, como es el caso de las microconcepciones. Resolución de problemas y efectos de los contextos de aprendizaje. Interacción, enseñanza, investigación. La enseñanza parece la función específica de cualquier didáctica y más ubicada dentro de una situación formadora de docente. Cómo educar, a quién educar, qué enseña y quién educar, aprende dudas y búsquedas constantes de la disciplina. La visión de un conocimiento en continua construcción, sustentado en una actitud crítica transformador, supone la necesidad de la investigación, recibiendo desde otras ramas de conocimiento, pero también investigación propia. Interacción de campos educativos. Se considera campo educativo el lugar y el tiempo durante el cual se produce la acción educativa. Comúnmente se pensaría que el mismo solo se restringe al aula y sobre el mismo debería de trabajar la didáctica de la física. Aunque este campo es prioritario, actualmente no puede dejarse de lado los efectos de las instituciones educativas, la comunidad y la sociedad toda en la enseñanza de la física desde su importancia social, es decir, el estudio de la energía. En aspectos psicológicos, la física es difícil para una minoría. O como actor cultural, siendo un ejemplo para sostener teorías deterministas o relativistas, ya sea por convencer a sus usuarios de que todo está configurado y no se puede cambiar, o relativizando los paradigmas tradicionales, aún los que corresponden a las ciencias sociales. Interacción, contenidos y metodologías de acción. Aunque las propuestas didácticas actuales insisten en la necesidad de considerar ambos aspectos, muchas propuestas didácticas, en especial a través de los textos de física, parecen priorizar uno u otro. La diversidad de contextos de aprendizajes temáticas a tratar niveles de formación más que llegar a un equilibrio nulo o discutir la disyuntiva
entre cuál es el correcto en forma genérica, la didáctica de la física debería jugar con ambos, priorizando uno u otro, según el caso, sin considerar la presencia permanente de ambos. Del resultado de privilegiar uno de los aspectos de las interacciones mencionadas arriba y de operar las diferentes interacciones entre sí, surgen distintas enseñanzas de la física y por lo tanto distintas didácticas de la física. Desde un punto de enseñanza de la física culta, el alto vuelo teórico, desconectada de la vida cotidiana del estudiante, un docente erudito y una asignatura ahistórica, una enseñanza práctica, con un docente orientador, un plan flexible, con una teoría secundaria en el aprendizaje del alumno y tratado de responder los fenómenos científicos tecnológicos diarios. Entre medio, una enseñanza intuitiva con escaso autoanálisis crítico del docente, muy estandarizada, una enseñanza sin rupturas. La enseñanza de la física y su didáctica, un problema de solución asintótica. Si se analiza la enseñanza de la física, se ve que todos estos aspectos, muchos, están presentes cotidianamente a veces. Unos se destacan, ¿no?, frente a otros, pero objetivamente están todos. Es aquí donde la didáctica de la física aporta en su especificidad académica y su confluencia de ramas de conocimiento, utilizando los aportes de la física a partir de un proceso de iniciación a las prácticas e ideas de la misma física. Esto supone ampliar la perspectiva del significado de enseñanza. En especial, enseñanza de la física, buscando nuevas posibilidades de lo social. Enfatizar los procesos de apropiación de la realidad por el sujeto implica contrarrestar las tendencias de los cierres y bloqueos conceptuales. Implica propiciar la apertura problematizadora, implica estimular la crítica al saber acumulado, implica conocer el conocer, desarrollar la observación sagaz y totalizante que conduzca a reconocer los límites del conocimiento dado, lo cual permite sentar bases para nuevos ángulos de lectura de la realidad, nuevas conceptualizaciones más abarcadoras y objetivas, nuevas formas de pensar, Tambutí y Cabello. Para esto es necesario una reubicación como punto de partida, la didáctica en especial de la didáctica de la física, para que ésta tenga un papel en la búsqueda de la elaboración-acción, de la enseñanza, organizando a la misma. Esto supone considerarla como producto y proceso de la concurrencia y síntesis de varias teorías, y como guía para la práctica, es decir, la cotidiana y la social global, dentro de una necesaria transformación social. Desde la teoría crítica, la educación es una actividad práctica que tiene como meta lograr la transformación de todos los individuos involucrados de la forma más conveniente, que ellos lo consideren posible, en un clima de consenso y no de enajenación o dominación de un grupo sobre otro. Ayala y otros, 1992. Supone una práctica social y cultural que busca proporcionar al estudiante las habilidades y procesos de reflexión necesarios para ayudarlo a percibir su lugar en la historia, estructurando las experiencias personales con el fin de mejorar sus conocimientos y autonomía en vista de una transformación social. Gramajo M, 1999. Muy bien. Ahora nuevamente vamos con una ronda de preguntas al respecto de este contenido que acabamos de pasar. De acuerdo a Fernández y Gil, Carrascosa, Cachapuz y Paraiba, 2002,
La especificidad de la didáctica de la física, es decir, el docente que se define como profesor de física, inciso A, muestra una parte común, didáctica educativa, y una parte específica de física, muestra una parte común, didáctica educativa, y una parte específica de física, muestra una parte común, didáctica educativa, y una parte no específica de física. Inciso D. Establecer las características de la didáctica de la física. Respuesta correcta. Inciso A. Muestra una parte común, didáctica educativa y una parte específica de física. Siguiente pregunta. 2. Torresilla plantea la necesidad de desarrollar la relación entre epistemología didáctica y contexto, traducidos en variables que permitan relacionar la investigación y la enseñanza en física. ¿Cuáles son? Inciso A. Variables epistemológicas, variables pedagógicas, variables de contexto. Inciso B. Variables epistemológicas, variables didácticas y variables de contexto. Inciso C. Variables epistemológicas, variables didácticas y variables del entorno. Inciso D. Ninguna de las anteriores. Y la respuesta correcta, inciso B. Variables epistemológicas, variables didácticas y variables del contexto. Número 3. Según didáctica de la física, ¿cuáles son los puentes que se presentan en la formación docente? Inciso A, interacción física didáctica. Interacción teórica práctica, interacción enseñanza-investigación, interacción campos educativos, interacción contenidos, metodologías de acción. Inciso B, interacción física educación. Interacción teórico-práctica, interacción enseñanza-investigación e interacción de campos de saberes, interacción contenidos, metodologías de acción. Inciso C, interacción de la física, educación, interacción teórica, práctica, interacción enseñanza-investigación, interacción de campos educativos, interacción contenidos, metodologías de acción. O inciso D, ninguna de las anteriores. Y la respuesta correcta, inciso C, interacción física, educación, interacción teórico-práctica, interacción enseñanza-investigación, interacción campos de educativos, interacción contenidos, metodologías de acción. Pregunta número 4. Determinar la interacción a la que corresponde el siguiente texto. La diversidad de contextos de aprendizaje temático, de temáticas a tratar, niveles de formación, más que llegar a un equilibrio nulo o distinguir la disyuntiva entre cuál es la formación más que llegar a un equilibrio nulo o discutir la disyuntiva entre cuál es el correcto, perdón, en forma genérica. De la didáctica de la física, debería jugar con ambos priorizando uno u otro según el caso, sin considerar la presencia permanente de ambos. Corresponde a interacción física educativa, interacción teórico-práctica, interacción enseñanza-investigación, interacción de campos educativos, interacción contenidos, metodologías de acción. Y la respuesta correcta, interacción, contenidos, metodologías de acción. 5. ¿Cuál es la interacción en la que desde su importancia social, en aspectos sociológicos, en aspectos psicológicos, perdón, se considera que la física es difícil y es para una minoría? Inciso A, interacción física, educación. Inciso B, interacción teórico-práctica.
Inciso C, interacción enseñanza-investigación. Inciso D, interacción de campos educativos. Inciso E, interacción contenidos, metodologías de acción. Y la respuesta correcta, interacción de campos educativos. Pregunta número 6. En la enseñanza de la física y su didáctica, un problema de solución asintótica se plantea en el siguiente texto. Desde la teoría crítica, la educación es una actividad práctica que tiene como meta lograr la transformación de todos los individuos involucrados de la forma más conveniente, que ellos lo consideren posible, en un clima de consenso y no de enajenación o dominación de un grupo sobre otro. Pertenece a Tambuti y Cabello, Ayala y otros, 1992. Gramajo M, 1999. Ninguno de los anteriores. Y la respuesta correcta, Gramajo M, 1999. Muy bien, continuemos. ¿Para qué enseñar física? En función de lo planteado más arriba, la respuesta a etimológicos que la sustentan. Como se vio, este problema no es ni didáctico ni científico, sino que implica ambos y se sintetiza en una forma particular como es la enseñanza de la física. A continuación, se han establecido una lista de prioridades. Deberá ser el colectivo social, en especial el de los docentes de física, que deberán decidir fundamentada y críticamente cuál es la más adecuada. Primero, la enseñanza de una actitud crítica y por lo tanto liberadora. A partir de la consolidación de la física y de la ciencia se produjeron enfrentamientos con otras visiones de la realidad. Contra el fisicismo. Pero en contrapartida, el prestigio de la física y la ciencia llegó a tener un peso tan importante en la sociedad actual que es usada para justificar en forma acrítica cualquier hecho o producto social. En este aspecto, determinados sectores sociales a través de los medios masivos de comunicación utilizan científicos para vender un producto o explicar determinados cambios educativos. La fe en la ciencia desempeña el papel de religión dominante en nuestro tiempo. La mistificación de la física, pero son justamente los propios docentes y científicos que construyen a mostrar una concepción de ciencia rígida para pocos y de saberes indiscutibles. Física de lo cotidiano. Frente a la ciencia que aparece para eruditos, existe una enseñanza de la ciencia que busca explicar los acontecimientos cotidianos que rodean a los alumnos en su relación con el ambiente. Cómo podemos estar parado en el funcionamiento de máquinas sencillas, armado, etc. Física como herramienta. Lo anterior se puede resumir diciendo que la enseñanza de la ciencia permite, a partir de determinados conocimientos cotidianos del alumno, confrontarlo con un modelo o varios de interpretación de la realidad que dan lugar a nuevas síntesis cognitivas, pero a su vez estas nuevas síntesis construyen herramientas para modificar el conocimiento del alumno como ser social y contexto al que pertenece. Influencia sobre otros aspectos sociopolíticos. Sin dejar de lado la influencia mutua entre las diferentes disciplinas, la posibilidad de establecer modelos
para analizar la realidad supone la posibilidad de la existencia de modelos para otras ramas de conocimiento humano, como por ejemplo historia o el derecho. Muy bien, hemos llegado a este punto. A partir de acá, continúa la página 50 para darle adelante, la 57, y en este punto hace referencia en el texto a elementos de la planificación, ¿ya? En el ámbito del sistema educativo uruguayo. Entonces, si bien podemos darle un repaso para ver ciertas similitudes y comparar con nuestro modelo educativo, yo la verdad no lo sugeriría, ya que dentro de esta planificación también plantea modelos y niveles de planificación. Puede causar confusión. No soy quien en este momento para decirles no estudien esta parte, pero de repente sería bueno que por el momento le den un repaso y solamente tomen aquellos puntos muy importantes referentes a definiciones de cómo definen ellos, por ejemplo, los niveles de planificación, etcétera, pero no profundizar más en este punto, ¿ya? En este número de páginas, ya que aquí tocan, por ejemplo, contenidos del programa de estudio de Uruguay, cosa que a nosotros, eso para nosotros no es relevante. Lo que ustedes tendrían que estar memorizando básicamente es el programa de estudio. Hay una pregunta que siempre aparece, una o dos. Por ejemplo, dicen, en cuarto de secundaria, ¿cuál es el contenido del primer o segundo trimestre? Bueno, ¿cuál es el contenido, el último contenido del segundo trimestre de cuarto de secundaria en el área de física? Entonces, y, y obviamente tenemos que conocer los contenidos, los programas de estudio de memoria. Entonces, yo por eso les sugiero básicamente concentrarnos en nuestros documentos y dejar de lado tal vez estas páginas por ahora. Bien. Obviamente, posteriormente vamos a continuar, ¿no? A partir de las 57 tenemos que continuar y eso lo vamos a hacer el día de mañana. Por hoy, si no hay ninguna consulta, agradezco nuevamente su participación, la atención y de forma inmediata voy a pasar las diapositivas a la Academia Emprender para que ellos posteriormente les hagan llegar a través de la plataforma. Dice en una consulta, Sí, ¿me escucha? Lo que usted está diciendo de que de la página 29 hasta la 57 corresponde a la parte de los contenidos curriculares de física que corresponde a Uruguay, ¿no? Que no de nos las 50, correspondería. de las 50 a las 57. Ah, ya, ya. Entonces, de la página 50, ¿no? Sí, de Estoy la página anotando mal. 50 a la Hasta la 57. Ustedes 57. van a ver esta imagen que dice planificación educativa, instrumentos para la transformación de la enseñanza de la física. Como les Sí, digo, o sí. sea, Lo estoy viendo, Licen. pueden repasarlo, pero no sugeriría ahondar, porque ahí, por ejemplo, habla sobre los niveles de planificación, incluso muestra modelos de PDC, o sea, modelos similares a nuestros PDC, pero si yo me centro y me concentro solo en eso, puedo olvidar mi PDC, cuál es la estructura de mi PDC y retener en la memoria la estructura del PDC del Uruguay, por ejemplo. Entonces, llegado el momento en el examen, me hacen preguntas de mi PDC que no las voy a recordar, pero sí tengo en la memoria las del PDC del Uruguay. Entonces, por eso yo digo, puede causar cierta confusión de que podemos leerlo, ¿no? Son 7 páginas, pero dentro de esas 7 páginas está hablando de contenidos curriculares e instrumentos que utilizan en el Uruguay. No sugeriría ahondar mucho en eso, no concentrarme en eso, porque no es de mi estructura curricular, ¿no? A nosotros lo que nos interesa es la parte pragmática, el tema de la parte metodológica, la didáctica que plantea aquí, de repente las definiciones que nos plantean, eso es lo que nos interesa, no lo otro. ¿Ya? Entonces yo por eso les decía, de repente dejarlo así y posterior a las 57 vamos a continuar el día de mañana. Ok, ok. Bien, muy bien, queridos colegas, les agradezco la participación y hasta el día de mañana. A la Academia Emprender, por favor, si ya puede cortar la grabación para que posteriormente también ellos lo puedan subir. Muchísimas gracias, hasta el día de mañana.